¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Estamos ya terminando el año, y digo esto porque estamos terminando también este ciclo 2023. Lo hacemos a este cierre de este ciclo hablando con dos sectores importantes para la economía de la provincia de Mendoza. Uno es el sector metalmecánico, metalúrgico, y también vamos a estar haciendo un repaso de lo que ha sucedido en este último año en el sector vitivinícola. Vamos a hablar en un primer término con Julio Totero, que además es desde hace poquito director de IMSA. Vamos a repasar un poco la importancia que tiene IMSA para la provincia de Mendoza y para la República Argentina. Y también vamos a estar haciendo un balance de lo que está sucediendo hoy, de lo que ha pasado en estos 2 años a partir de justamente esta decisión de la intervención estatal para recuperar la empresa con presencia nacional y presencia, por supuesto, de la provincia de Mendoza. Y también vamos a estar haciendo un balance del sector metalúrgico, cómo le ha ido en este último año, cómo cierran este 2023 y qué expectativas le genera el nuevo gobierno de Javier Milei. Eso por un lado, pero también vamos a estar hablando de la realidad de la vitivinicultura en nuestra provincia y también en la Argentina, porque es un sector que se ha expandido y mucho en este último tiempo. Bueno, si bien Mendoza es la provincia que tiene más superficie cultivada con el vino, con la vid, pero hay que decir que hay una situación que crece, ¿no? que es el sector en otros puntos de la Argentina. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en este último tiempo? Y sobre todo, ¿cuál es la opinión que tienen a partir de la decisión del gobierno de Javier Milei de aplicar retenciones a ese sector específicamente? Lo han dicho referentes políticos de nuestra provincia, ya sea legisladores o el propio gobernador, que irán a reclamar por retenciones cero para el sector. Pero hay una realidad, y es la aplicación de retenciones de derechos de exportación que uno entiende van a afectar el sector vitivinícola. Lo vamos a hablar con Milton Rodolfo Curet, que es director ejecutivo de Bodegas de Argentina, que van a estar los dos invitados con nosotros aquí en el piso, bueno, analizando cada uno el panorama que se vive en los sectores donde trabajan. Así es que la invitación es para que ustedes no se vayan, se acomoden, se queden con nosotros en el 30 de la TDA, y también recuerden que si quieren volver a ver el programa, lo hagan a través de nuestra plataforma digital www.unidiversidad.com.ar. No se muevan porque ya regresamos y empezamos a desarrollar los temas aquí en Chat Político. Bueno, está terminando el año, ¿no? Y aquí estamos en esta nueva edición, lo decíamos en el comienzo del programa, de Chat Político, haciendo un balance, sin duda, de este 2023, y seguimos hablando con referentes de distintos sectores económicos, políticos de la provincia de Mendoza. En este caso, tenemos hoy como invitado aquí en Chat Político a Julio Totero, que es director de IMSA y además es empresario metalúrgico, es un referente del sector. Lo hemos visto en más de una oportunidad. Podríamos decir es uno de los grandes protagonistas de la sociedad mendocina, así es que le vamos a dar la bienvenida. Julio, ¿cómo le va? Bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, gracias por la presentación. En este nuevo rol que lo está, podríamos decir, estrenando, ¿no? Como director de IMSA, ¿qué significa para usted, digo, como un referente también del sector metalúrgico de la provincia, estar ahí? Bueno, es un gran desafío, ¿no? Estar en un lugar como es una empresa de esa envergadura y en este momento de tantas dificultades para la economía en general, pero para la empresa en particular. Es decir, yo fui nombrado por el gobierno de la provincia para representarlo por el 20% de las acciones que tiene el gobierno provincial en esta compañía, producto de la capitalización que se produjo hace 2 años, donde el gobierno nacional aportó 20 millones de dólares y la provincia aportó 5 millones más para que la compañía no cayera definitivamente y cerrara sus puertas. Esto fue muy cuestionado en su momento por sectores que obviamente pretendían que la empresa no siguiera funcionando o que no era el rol del Estado tener que generar este salvataje o esta capitalización que hizo sobre la compañía. Nosotros la defendimos y yo en particular defendí la compañía porque la conozco de hace muchos años y yo creo que cualquier técnico industrial de esta provincia, cualquier estudiante de la Facultad de Ingeniería de las universidades que nosotros tenemos aquí, alguna vez pasó por IMSA y alguna vez aprendió algo de IMSA, ¿no? IMSA ha sido un emblema, sin duda es como esas grandes firmas que representan a Mendoza en el mundo, ¿no?
Es así, y de la cual no solamente fue una escuela para muchos mendocinos, estudiantes y profesionales, sino muchas pymes que hoy existen en el mercado local, salieron de ex trabajadores de esa compañía. Entonces, nos parecía importante y razonable el esfuerzo que hacía el Estado para capitalizar la compañía, que no es una empresa del Estado. Esto es una sociedad anónima que se rige por las leyes de la sociedad anónima. Así que bueno, a mí me nombraron por la provincia director y el directorio me nombró vicepresidente después en la primera reunión de directorio que se realizó hace una semana. Así que a partir de ahí comienzo a desarrollar un poco todas las actividades que entiendo hay que desarrollar para poner esta compañía donde debe estar y que vuelva en un futuro a manos privadas, ¿no? Es decir, que sus acciones coticen en bolsa, que sea una buena gestión privada y obviamente es una empresa que le hace falta a Mendoza para ampliar su matriz productiva y que le hace falta a la nación para sostener su sistema energético. Y de esto podemos hablar un rato, ¿no? Exacto. Quería preguntarle, Julio, cómo, porque usted hacía referencia de que este proceso de el rol del Estado en esta empresa, que sin duda se trata de recuperación, porque ese es el objetivo, ¿en qué avanzó en estos 2 años IMSA a partir de esta intervención del Estado, tanto provincial como nacional? Hace 2 años la empresa estaba paralizada, prácticamente cerrada, donde la ANSES le pagaba los salarios. Hoy la empresa es una empresa en movimiento, una empresa que tiene trabajo, más de 250 millones de dólares en contrato ha conseguido la empresa en estos últimos 2 años. Hoy la empresa es sustentable, el último balance trimestral que se presenta a la Comisión Nacional de Valores dio positivo y creo que esto es una buena señal. Hoy el patrimonio neto de la compañía es positivo, se recuperó, se van a garantizar, hoy ya se garantizan los 720 puestos de trabajo que tiene la compañía y ojalá algún día volvamos a los 2000 que tuvo en algún momento, ¿no? Creo que esto es posible, la Argentina tiene grandes desafíos en materia energética y esta es una empresa que tiene que darle ese soporte tecnológico que la Argentina necesita para Yacyretá, para todas las hidroeléctricas que tiene la Argentina, para todo lo que tiene que ver con los componentes nucleares de nuestras centrales nucleares, para todo lo que tiene que ver con la energía fotovoltaica y la energía eólica que tanto falta desarrollar en la Argentina. Así que acá está la tecnología, acá están las capacidades y el conocimiento para llevar adelante todo un plan que nos dé la energía que necesitamos para el desarrollo de nuestra industria, ¿no? Con un nuevo gobierno, ¿cómo entienden ustedes que puede seguir trabajando IMSA? Digo, porque también está claro que este gobierno ha decidido hacer algunos cambios. ¿Qué hay en relación de eso con IMSA? Bueno, se viene trabajando con la transición. En la transición se ha venido trabajando con los equipos del nuevo gobierno, con los técnicos que envió el presidente Javier Milei. Se ha venido trabajando muy bien, entienden cuál es el rol que tiene la compañía en la Argentina y fundamentalmente en el sector estratégico como es la energía. Y en este sentido, bueno, creemos que estamos en la elaboración de un plan estratégico para la compañía, que esto va a ser aceptado y bienvenido, porque me parece que también el nuevo gobierno necesita proyectos, necesita idea, necesita gente con las capacidades necesarias y la compañía lo tiene para darle soluciones a los problemas que hoy tenemos, ¿no? Es decir, ya la ministra Mondino nos dijo hace poquito que vamos a tener que comprar generadores eléctricos porque nos vamos a quedar sin energía eléctrica. ¿Por qué nos deberíamos quedar sin energía eléctrica si tenemos empresas que pueden desarrollar todo esto que yo mencioné recién? Parques fotovoltaicos, parques eólicos, centrales nucleares y centrales hidroeléctricas como las que tenemos acá, ¿no? Es decir, el tema nuclear que a veces hace ruido en la población, ¿no? Porque todo el mundo le tiene cierto temor después de algunos accidentes que hubieron en el mundo, tiene que saber que Francia tiene 70 centrales nucleares y está construyendo 5 más. Alemania la cerró por acuerdo entre, en su momento, Angela Merkel con el Partido Verde. Dijeron, no, hay que cerrar las centrales nucleares. Bueno, consiguió los votos del Partido Verde, cerró las centrales nucleares. Resulta que después de la guerra con Rusia, Rusia le cortó el gas y Alemania se quedó sin energía y tuvo que poner en marcha las centrales de carbón. Nada peor para el medio ambiente que poner en marcha una central de carbón. Nada mejor para el medio ambiente que tener una buena central nuclear. Entonces, Francia le vende energía a todo el mundo a través de sus centrales nucleares. Y la Argentina tiene un componente tecnológico muy importante que lo produce IMSA y que obviamente está a la vanguardia de los 4 o 5 países del mundo que tienen esta tecnología. En algún momento se hablaba del rol que tenía IMSA, y lo decíamos recién a nivel internacional, fue una empresa
prometió y digamos que colaboró mucho también con otras partes del mundo. Digo, en estos acuerdos que llevaba adelante y celebraba la empresa, bueno, mucho se hablaba de lo que generaba IMSA desde acá para el mundo. Obviamente hoy no estamos en esa situación si tenemos que hablar de IMSA. ¿En cuánto tiempo, funcionando como está funcionando hoy, con el apoyo de Nación, con el apoyo de provincia, entienden ustedes que se puede tal vez a llegar a ilusionarse, ¿no?, con ese esplendor que tuvo en algún momento? La expectativa que yo personalmente tengo es que en no más de un par de años, y esto no son varios pares de años, ¿no? Es decir, esto que en 2 años la compañía esté nuevamente a funcionamiento pleno, presente nuevamente en los mercados internacionales, que ya comenzó a volver a los mercados internacionales con el segmento de puentes grúas. Es decir, hoy la compañía tiene un contrato con la Armada de los Estados Unidos para vender un puente grúa para mover los barcos en los puertos, ¿no? Es decir, que este fue un poco un negocio muy importante que tuvo en el sudeste asiático en su momento IMSA, y que después un competidor chino le ganó el mercado mundial, ¿no? Por las cuestiones estratégicas que China domina en el mundo, y que la Argentina tiene esos altibajos que no pudo seguir incorporado a ese mercado, y IMSA perdió ese mercado. Hoy está volviendo al mercado de los puentes grúas. Así que creo que ahí, en esta necesidad de mejorar y potenciar las exportaciones que la Argentina necesita, IMSA juega un rol importantísimo. Porque, como digo, en 2 años tenemos que tener la compañía posicionada fuertemente en el mercado nacional, con los negocios que hoy existen en el país y que en su momento IMSA no pudo abordar. También tiene que avanzar fuertemente sobre los negocios internacionales. Y acá el tema hidroeléctrico, donde IMSA es líder, el tema de grúas para puertos, que IMSA es líder también, y el tema de componentes nucleares, donde IMSA es un líder mundial muy fuertemente reconocido. Bueno, ojalá que se pueda hacer ese camino pensando, ¿no?, en el desarrollo y sobre todo la recuperación de IMSA, que como decíamos ha sido absolutamente emblemática para la provincia de Mendoza. Enseguida, después de la pausa, Julio, yo le voy a preguntar cómo estamos, pensando ya en el 2024, en las expectativas que genera un nuevo gobierno. Me parece que el sector metalúrgico es un sector muy importante, sin duda, para el desarrollo de la provincia y del país, y nos vamos a meter con ese tema. ¿Le parece? ¿Cómo no? Bueno, les contamos a ustedes que estamos en Chat Político, aquí en el 30 de la TDA. Si quieren comunicarse con nosotros, recuerden que estamos en redes, en Twitter, X o X, también en Instagram, y por supuesto en Facebook nos pueden encontrar. Nos vamos al corte, ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Chat Político en el 30 de la TDA. Nos corre el tiempo, Julio, le voy a decir, así que lo vamos a hacer rápido a esto porque queremos que respondan algunas preguntas más. Bueno, estamos con Julio Totero, que es director de IMSA desde hace poquito, pero además es un referente del sector metalúrgico de la provincia de Mendoza. ¿Cómo ha sido el balance de este 2023 y qué expectativa tienen del 2024 en la industria metalúrgica? La verdad que el sector metalúrgico sufrió las inestabilidades que tuvo la Argentina en este último año, y sobre todo en estos últimos 2 o 3 meses, que fue, la verdad, muy difícil de transitar, porque no teníamos precios, porque no teníamos insumos, porque no podíamos importar, porque habían un sinnúmero de dificultades que hicieron que el año, bueno, fuera realmente difícil como pocas veces lo habíamos visto, ¿no? Así que así fue como transitamos el año, ¿no? Pero las expectativas es que se ordene la macroeconomía en los próximos meses. Sabemos que vamos a tener 2 o 3 meses durísimos, que se ordene la macroeconomía, y ahí, bueno, veremos cómo quedamos después de ese reacomodamiento, cómo quedan los precios, cómo quedan los insumos, cómo quedan la legislación para importar, para exportar, que todavía estamos ahí en una nebulosa que no sabemos cómo manejarnos, ¿no? Es decir, el nuevo gobierno ha venido, vamos a ver, hoy creo que vamos a tener un paquete de anuncios importantes que habrá que analizarlos, y habrá que ver cómo nos impactan esos anuncios que se van a dar hoy a través de esos DNU y demás, que entendemos que va a haber una modificación de la legislación laboral. Bueno, hay muchas cuestiones que todavía no se saben, para ver cómo uno
se posiciona de cara al año próximo. La actividad ha tenido un retroceso importante este año. Sí, estaba mirando, déjeme que repase algunos datos. En agosto del 2023, 11 de las 16 divisiones de la industria en general habían presentado caídas interanuales. Bueno, venimos de en realidad datos que son, digamos, malos, ¿no?, para la economía y para los distintos sectores productivos de la Argentina. Sí, seguro. La metalmecánica tiene 3 o 4 ramas muy importantes. Una es la que está dirigida a la fabricación de autopartes para la industria automotriz. Sí. Una industria que estuvo planchada durante este año. Otro segmento muy importante, lo que es maquinaria agrícola para el campo. Sí. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la pampa húmeda. La crisis de la sequía y todas estas cuestiones hicieron que los fabricantes de maquinaria agrícola, la pampa húmeda y de las otras economías regionales tuvieran muy poco nivel de actividad. Claro. Y después todo lo que tiene que ver con el sector energético, ¿no? Que se salvaron un poquito los que están con el petróleo por el tema Vaca Muerta, por el tema del gasoducto. Ahí creo que hubo un repunte de algunos segmentos, pero en términos generales, bueno, la caída fue sostenida, ¿no? En nuestra región en particular, nosotros que dependemos mucho de la agroindustria, la situación de la agroindustria no ha sido buena durante este año, por lo tanto los requerimientos que han tenido nuestras empresas han sido bastante bajos. Se habla mucho y hay mucha expectativa obviamente por lo que se vaya tomando como medida. Digo, el gobierno de Milei ya dispuso algunas, dispondrá ahora algunas más, pero digo, se entiende que sobre la marcha irán entendiendo qué es lo mejor y lo peor, ¿no?, que pueden haber tomado como decisión. Y esto lo digo porque se habla mucho de ciertos puntos que son sensibles socialmente y también ciertos puntos que son sensibles en los sectores económicos que se entienden que se pueden ir cambiando. Digo, el tema de retenciones para la vitivinicultura, por ejemplo, que hablaban de vamos a ir por el 0, hay una decisión que sea del 8 y se entiende que quien se ve afectado en definitiva va a ir a reclamar. ¿Cómo entienden ustedes que puede ser el diálogo con el gobierno, al menos desde el sector metalúrgico? El gobierno ha demostrado un alto grado de pragmatismo y ojalá ese pragmatismo lo lleve a ser racional. Ahí me parece que el tema de las retenciones para las economías regionales y las economías para los sectores industriales y de alto valor agregado no debería existir porque esto no existe en el mundo. Si nosotros queremos ser competitivos, si nosotros queremos avanzar sobre las exportaciones porque necesitamos traer divisas a la Argentina, lo peor que podemos hacer es poner retenciones a las exportaciones, porque tampoco son actividades que tengan una alta renta como para decir, bueno, no es un commodity lo que nosotros fabricamos, no es una tonelada de soja. Claro. Es decir, es un bien de capital, quizás, hablando del sector metalúrgico, que cuesta mucho producirlo, desarrollarlo, instalarlo en los mercados internacionales y quedar fuera de precio después por un 15% de retenciones que establece el gobierno. Entonces, me parece que esas medidas, si el gobierno entra en un proceso de racionalidad y pragmatismo, yo creo que las tiene que eliminar, así como tiene que eliminar el arancel que le puso a nuestra bebida emblemática, ¿no? a nuestros vinos. Me parece que esto va a tener que ser eliminado. Creo que los mendocinos, nuestros legisladores y demás tendremos que ponernos, y la población en general, creo que tenemos que empezar a defendernos entre todos, ¿no? Es decir, así, bueno, esto es importante para Mendoza, esto hay que defenderlo. Por eso vuelvo a lo de IMSA, ¿no? Esto es importante para Mendoza porque hay más de 100 pymes trabajando detrás de esto. Es importante para Mendoza, defendámoslo todos. Es importante para Mendoza, aunque yo no esté vinculado directamente a la industria del vino. Es importante para Mendoza eliminar las retenciones al vino, hay que eliminárselas. Los mendocinos tenemos que empezar a trabajar más en equipo y menos sectorialmente, ¿no? Se entiende. Hablando un poco de cómo ve a este nuevo gobierno, teniendo en cuenta que, bueno, es muy nuevo como para tal vez ya sacar una apreciación, pero se entiende que va tomando medidas. ¿Cómo ven ustedes esto de cómo fue conformando el gabinete Javier Milei y cuál expectativa genera hacia el futuro de parte de los empresarios del sector? Bueno, Javier Milei fue armando su gabinete con todo lo que le prestaron. Es decir, porque en definitiva esto se sabía, ¿no? Es decir, su equipo de gobierno no sabía lo que tenía que hacer cuando ganó las elecciones, pero el equipo de gobierno era muy corto. Es decir, era muy para chico. Todos los espacios que había que abarcar. Para todos los espacios que había que abarcar, entonces ahí aparece Patricia Bullrich, ahí aparece Caputo, ahí aparecen otros actores importantes que le aseguran un poco conformar un gabinete
y le da más previsibilidad también a ese gabinete, ¿no? Es decir, al incorporar terceros que no sean fundamentalistas de una posición libertaria, ¿no? Entonces, ahí me parece que está bueno que haya sido así. Hay gente incorporada de otros sectores políticos, de Schiaretti en el caso del ANSES, ¿no? O gente de Schiaretti, digamos, en el ANSES. Y así en otros sectores también. Me parece que es importante que se nutra de aquellos que saben y aquellos que tienen cierta experiencia en el manejo de la cosa pública. El mercado no resuelve todo. El mercado es importante defenderlo, alentarlo, pero en la Argentina no podemos dejar todo liberado a lo que el mercado decida, porque no hay condiciones para que eso se produzca, ¿no? Tal cual. Hablemos un poquito de la provincia de Mendoza, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, ahora el rol suyo es bastante especial, digo, estando ahí como director de IMSA, pero digo, desde ese sector como empresario metalúrgico y también teniendo en cuenta lo que son las pequeñas y medianas empresas, ¿cómo ve el desarrollo económico en la provincia de Mendoza? Porque mucho se habla incluso a nivel nacional que hay un estancamiento que se ha dado lamentablemente y que esto ha provocado que no crezca la posibilidad de empleo no solamente en Mendoza sino a nivel nacional. ¿Cuál es el análisis que hace usted de esta situación? Creo que más allá del ordenamiento de la macroeconomía, creo que las cuestiones de la micro hay que también potenciarlas. Y en esto creo que Mendoza viene lenta desde hace mucho tiempo a la hora de poner en marcha todas sus fuerzas productivas, ¿no? Entonces, yo fui un gran defensor de Portezuelo del Viento, por ejemplo, ¿no? Es decir, no porque estuviera convencido que era la mejor obra que podíamos hacer, porque seguramente habían otras que podrían ser mejores, pero esta era la que habíamos estudiado, invertido para su estudio, estaba la licitación realizada y por diversas razones, primero la culpa del gobierno nacional que falló en contra de Mendoza y apoyó el reclamo de La Pampa cuando esto no debería. Los tiempos han sido fundamentales, eso está claro, ¿no? Porque se dilató en el tiempo y eso también le jugó una mala pasada al proyecto. Seguro, pero tampoco nos pusimos de acuerdo los mendocinos en ese proyecto, ¿no? Entonces, ahí no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo con la actividad minera, ¿no? Entonces, perdimos 4 años ahí desde la reforma que propuso Rodolfo Suárez. Hoy aparecen otra vez que ya presentamos 3 proyectos. Hoy se acaba de sancionar en la legislatura ya la declaración de impacto ambiental para exploración de 2 proyectos y de prospección de un tercero. Entonces, me parece que hemos perdido mucho tiempo en poner en valor todas estas fuerzas productivas que tiene la provincia y estamos pagando las consecuencias. Yo espero que el sector energético también, no sé cuánto hace que no hacemos una obra energética en la provincia y grandes obras para contención del agua, como fue Potrerillos hace más de 20 años. Nosotros ya deberíamos haber tenido alguna otra central y alguna otra represa que nos permita controlar el agua del río Mendoza y el agua del río Tunuyán, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas cosas que no hemos hecho. Yo creo que están en cartera, están en estudio estos grandes proyectos y me parece que Mendoza tiene que avanzar rápidamente en esto. La central de Uspallata o la represa de Uspallata aquí sobre el río Mendoza o los blancos sobre el río Tunuyán. Todo lo que tiene que ver con microgeneración en los cauces de riego. Creo que el tema energético es un problema en la Argentina, más con el reajuste tarifario que se viene. Parece que necesitamos tener más energía, mejor energía y obviamente ver cómo podemos autogenerar también y trabajar fuerte en la autogeneración de energía para bajar los costos industriales. Hablando de eso, ¿qué opina de esto que ya venía? El otro día hacíamos memoria y decíamos, quien fue en algún momento ministro de Economía, que fue Martín Guzmán, hablaba del sinceramiento, del sinceramiento de algunos precios y después hablaba de la segmentación tarifaria en la electricidad. Y en su momento muchos salieron a cruzarlo. Hoy es lo que se está poniendo en práctica. ¿Cómo entiende usted o cómo analiza usted esto de los nuevos valores que va a tener la energía? Porque el impacto va a ser fuerte en todos los sectores sociales. La energía nos va a traer un problema. Es decir, le va a traer un problema al ciudadano porque no estamos acostumbrados a ahorrar energía. Sabemos de dónde se prende la luz, pero no sabemos dónde se apaga, ¿no? Entonces, vivimos gastando y consumiendo de más. Creo que ahí va a haber que corregir ese mal hábito que tienen los ciudadanos. Pero la energía tiene que ser un vehículo de promoción de las actividades económicas, de las actividades industriales. Es decir, aquí el que más gasta, más le cobran. Cuando en el mundo es todo lo contrario. El que más consume, porque en una industria no se consume mal. Una máquina en una industria no se prende para que esté prendida la macana. La máquina se prende cuando está produciendo.
Entonces, mientras más tiempo tenés la máquina producida, más consumís, menos tenés que pagar. Es decir, esta es la lógica del mundo. Nosotros vamos al revés. Yo en mi empresa, mientras más energía consumo, más caro pago la tarifa. Entonces, me parece que ahí hay que hacer correcciones. Y educarnos también nosotros, está claro. Y educar al ciudadano, obviamente, porque yo siempre lo digo y lo digo en casa, ¿no? Es decir, sabemos dónde se prende la luz, pero no sabemos dónde se apaga y resulta que es del mismo lado, ¿no? Exactamente. Es el mismo botón. Pero creo que hay que corregir esas cosas. Hay que corregir esas cosas. En el mundo, yo creo que lo que van a hacer me parece razonable, es decir, segmentar consumos, es decir, hasta 200 kilovatios que pagues una tarifa básica, de ahí en más que se paguen tarifas distintas. Habrá que ver qué pasa con el gas, ¿no? Que ahora en verano no lo estamos sintiendo, pero seguramente se va a venir el invierno. El impacto también va a ser con impacto fuerte, no solamente sobre el bolsillo de todos los que consumimos gas domiciliario, sino sobre las actividades de la industria que dependen del gas. La industria de alimentos, de bebidas, acá depende mucho del gas. Y la verdad que con una tarifa alta, con los costos planchados como tenemos, con los costos elevados y la rentabilidad planchada que tenemos, bueno, va a ser muy difícil. Ahí va a haber que trabajar mucho. Ojalá se avance mucho más rápido con todo el gasoducto de Vaca Muerta. Ojalá se avance mucho más rápido con la lengua norte de Vaca Muerta, que es la que le toca a Mendoza, porque me parece que eso va a generar mucho beneficio desde el punto de vista del empleo, desde el trabajo de las pymes, desde la generación de un combustible que necesitamos para nuestra industria, ¿no? Julio, muchísimas gracias. Un placer gracias. Poder hablar nuevamente con usted y bueno, éxitos en esta gestión ahí como director de IMSA. Bueno, yo te agradezco la invitación, les agradezco el espacio y le pido a los mendocinos que apoyemos esta compañía, que es un emblema, que es una escuela para todos y la verdad que vamos a poner todo para que esta compañía vuelva a ser lo que fue. Muchas gracias. A ustedes. Así pasaba Julio Totero con nosotros aquí en Chat Político, director de IMSA y como decíamos, referente de la industria metalúrgica de la provincia de Mendoza. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Bueno, aquí estamos nuevamente en Chat Político. Hoy dijimos vamos a analizar distintos temas y cerrando el 2023 vamos a seguir haciendo balances y sobre todo hablando de perspectivas. Nos vamos a meter con el sector vitivinícola porque vamos a hablar con Milton Rodolfo Curet, que es director ejecutivo de Bodegas de Argentina, a quien le agradecemos que lo tenemos aquí en el estudio. Milton, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. No, gracias por venir. Sabemos que siempre están muy ocupados, así es que nosotros valoramos que estén acá con nosotros en el estudio. Vamos a hablar del tema de retenciones, pero me parece que está bueno comenzar esta nota haciendo un balance de cómo ha sido este 2023 para el sector vitivinícola y para las bodegas específicamente. Bueno, ha sido un año muy complejo, tal vez el más complejo de los cuales recordemos, porque ya el año 22 nos dio una sorpresa el clima. Tuvimos heladas tardías en el mes de octubre. Eso diezmó significativamente la producción de la cosecha 2023. Tuvimos la cosecha más baja de la historia que tenemos relevada, entonces comenzamos el año con serios problemas de abastecimiento de materias primas. Eso impactó en los costos de manera importante y llevó los precios respecto al año anterior multiplicándolos por 2, por 3 y hasta por 4, dependiendo de los casos, ¿no? O sea, hubo un encarecimiento de la materia prima muy importante, muy por encima de la inflación o muy por encima de los costos habituales, a punto tal que si analizábamos un vino y lo llevábamos al tipo de cambio a valor dólar, prácticamente no competía con los vinos a granel de ningún país, es decir, no podíamos exportar vinos a granel porque no daban los costos. Es decir, los pesos que había costado la cosecha, dividido el tipo de cambio que en ese momento también estaba retrasado, nos daba un valor en dólares que no nos permitía exportar. Y esos vinos, a su vez, colocados dentro de las botellas con agregado de valor, también tenían el problema del tipo de cambio, por un lado, porque en rigor
el resto de las componentes han tenido incrementos un poquito más alineadas con la inflación, mientras que bueno, los precios en las exportaciones son constantes y los costos en dólares crecientes. Entonces tuvimos un año en materia de comercio exterior complejo, con muchos productos que no entraban en rentabilidad, con muchos productos que prácticamente no se podían vender al exterior, dependiendo de los segmentos. Y por otra parte, en el mercado local, con un consumidor con un bolsillo golpeado, con una inflación importante, con imposibilidad de trasladar estos aumentos de costos a los precios en el canal supermercado, que es un canal importante para el vino, debido al control de precios que había en la etapa anterior. Entonces, se provocó un desnivel entre los canales de distribución, donde veíamos que el vino en las góndolas tenía un precio y cuando íbamos a comprarlo a los otros canales, a los almacenes o a otro tipo de negocios, los precios son mucho más elevados porque no había control de precios. Claro. Entonces eso generó de alguna manera confusión también en los consumidores y finalmente el año termina, o estamos a esta altura con un decrecimiento en el mercado local del volumen vendido del orden del 10% en volumen, y en el comercio internacional estamos aproximadamente en el orden del 30% menos en volumen de exportación. Milton, pensando un poco en los factores que usted decía que han sido determinantes a la hora de ver el rendimiento de la cosecha y obviamente a partir de eso los negocios de las bodegas, ya sea en lo que es el mercado interno como el externo. Hablando específicamente del externo, ¿se perdió mercado a partir de estos factores y también del tema dólar que los ha condicionado y mucho a todas las economías regionales y a las distintas ramas productivas? Es multicausal la disminución, por un lado, en el comercio internacional, ¿no? Por un lado, el consumidor en el mundo está cambiando, están cambiando las preferencias de los consumidores, buscando bebidas diferentes, bebidas menos alcohólicas, bebidas sustitutas. Hay una disminución en el consumo mundial de vinos, esa es una parte. Y en aquellos países que además son productores, empiezan a prevalecer las producciones locales frente a la importación de vinos. Entonces ha hecho que la transacción internacional sea menor. Pero por otro lado, ese es un problema, yo diría, global. Pero después tenemos los problemas propios nuestros que tienen que ver, como bien decías, por un tipo de cambio que no es competitivo, que no fue competitivo durante buena parte del año. Entonces los segmentos que tienen menos rentabilidad, algunos tenían hasta contribuciones negativas, es decir, rentabilidad negativa. Eso algunas compañías los podían sostener solo por sostener el mercado, dado que les llevó mucho tiempo y mucha inversión, y lo compensaban de pronto con otros segmentos. Pero eso ha tenido un límite, por eso es que hay algunos segmentos que se han visto seriamente dañados en ese sentido y se perdió la venta en algunos lugares como consecuencia de no tener una ecuación adecuada. Y por otro lado también apareció un tercer problema también muy inherente a nuestro país, que fue el tema de los pagos al exterior. Muy famoso el tema de las CIRAs y las CIRASES, que seguramente los habrán escuchado, que tiene que ver en un caso con la compra de insumos, la importación de insumos y luego el pago a esos proveedores, y por otra parte las CIRASES tienen que ver con el pago a los clientes. Nosotros en el exterior, por vender productos con marca, le pagamos comisiones a nuestros clientes, a nuestros distribuidores, y pagamos acciones de promoción y publicidad y demás. Y hacemos pagos en concepto de servicios al exterior. Entonces, de alguna manera los retrasos en los pagos han afectado sin lugar a duda las promociones en las cadenas de supermercados, en los medios de publicidad en el exterior, y han tenido también su impacto en la disminución de ventas al exterior, sin lugar a dudas. ¿Y qué ha pasado con el mercado interno? Porque también se hablaba, ¿no? Me acuerdo cuando fue el 2020, el año de la pandemia, se habló mucho de la recuperación del mercado interno porque, bueno, la gente tenía que estar en casa y se había dado ese fenómeno de que obviamente se celebraba de un mayor consumo del vino. Después se empezó a hablar nuevamente de una caída. ¿Cómo fue este 2023? Bueno, efectivamente la pandemia en el mundo
generó un incremento del consumo de bebidas con alcohol en general, es decir, cervezas, vinos, etcétera, porque aparecieron ocasiones de consumo por estar en casa que antes no estaban. Sí. Entonces hubo un incremento, yo diría, a nivel global, pero post pandemia hemos vuelto a los números pre-pandemia e inclusive hasta por debajo. Como les decía, bueno, hemos tenido un año de inflación, el salario no ha ido a la velocidad de la inflación, tenemos un consumidor que tiene un bolsillo hoy limitado y estamos frente hablando de un producto que es alimenticio, que forma parte de la canasta básica, pero que no es de primera necesidad. Entonces, el vino es muy sensible al precio. En cuanto en las bodegas o los canales de distribución intentan aumentar los precios, de inmediato el consumo puede empezar a retraerse y eso es lo que nos ha pasado en general. A partir de esto ¿cuál es el impacto? ¿Ha tenido impacto, por ejemplo, en la generación de empleo? Porque convengamos que justamente el sector vitivinícola genera más de 450.000 empleos en la Argentina, y uno entiende que, bueno, las consecuencias también tienen que ver con el impacto, no solamente tiene que ver tal vez con perder mercado en el exterior, el menor consumo también genera una pérdida, digamos, en las bodegas y en la producción en general, pero esto también desemboca, por ejemplo, en desempleo o generar menos empleo. Y siempre hay una relación directa en eso. Nosotros ese número de empleos es entre empleo directo e indirecto. Sí. Seguramente si hay menos ventas, hay menos distribución, hay un impacto en el empleo indirecto, hay menos compra de insumos, hay menos, como bien decía, insumos para packaging. Esa disminución de volumen seguramente en distintas partes de la cadena de valor le ha tenido algún problema en el empleo, difícil de cuantificarlo porque no es una relación directa, es decir, si se cayó un 30% o un 10% no es que tengamos eso de ninguna manera, pero seguramente hemos consumido menos botellas, menos cajas de cartón, y el impacto en el empleo indirecto se siente. Claro. Hemos llevado menos cajas arriba de los camiones, entonces seguramente eso algún impacto ha tenido, sin lugar a dudas. Bueno, les comentamos a ustedes que están ahí del otro lado que estamos con Milton Rodolfo Curet, que es director ejecutivo de Bodegas de Argentina, hablando del sector, haciendo este balance del 2023 y también hablando del tema retenciones. Eso lo vamos a dejar ya para el próximo bloque, nos vamos a ir a una pausa, estamos en Chat Político, ya volvemos. Bueno, estamos en Chat Político en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Ya saben ustedes, si quieren volver a ver el programa, en nuestro canal de YouTube Unidiversidad. Estamos con Milton Rodolfo Curet, que es director ejecutivo de Bodegas de Argentina, hablando justamente de lo que pasa en el sector vitivinícola. Milton, hablemos un poquito de esto que sucedió de las retenciones al sector, que obviamente han generado... digamos que, no sé si decir enojo, ¿es enojo lo que hay en el sector a partir de la decisión del gobierno? Yo diría malestar. Que hay malestar o incomodidad con el tema. Lo hubo siempre. La palabra retenciones o derechos de exportación, como se le suele llamar, es algo que en ninguna parte del mundo no se cobran estos derechos a las empresas cuando exportan. En el mundo del vino, con los países sobre todo con los que competimos nosotros, no tienen derechos de retención, de derechos de exportación, con lo cual ya es una incomodidad, lo fue siempre. Y su origen se remonta a las devaluaciones, es decir, cuando un país devalúa, es posible que en esa devaluación, a un tipo de cambio alto, genere ganancias extraordinarias a los sectores exportadores. Entonces los gobiernos le dicen a los exportadores, o el gobierno le dice a los exportadores, bueno,
yo hice esta devaluación, entonces para que no tengas esta ganancia extraordinaria, se aplica unas retenciones y parte de lo que se vende al exterior se retiene y se queda como un impuesto, como una situación impositiva para la comercialización al exterior. En realidad, siempre estos derechos no corresponden aplicarlos, sobre todo aún cuando se hagan estas devaluaciones en economías regionales que están en desarrollo, Sí. porque las economías regionales tienen un impacto social muy fuerte. Y además no se deberían practicar en productos que agregan valor. Y es el caso del vino, es decir, en la industria vitivinícola vendemos vinos a granel como un commodity, como buena parte del agro argentino, pero también vendemos productos con marca. Sí. Desarrollamos mercados, desarrollamos marcas, desarrollamos clientes, se hacen inversiones. Entonces es un producto con valor agregado. Y aplicar retenciones a productos no corresponde hacerlo, a productos con valor agregado no corresponde hacerlo. Entonces, este ha sido un argumento que hemos tenido desde el momento mismo en que se empezaron a aplicar las retenciones. Sí. Han ido cambiando en su forma y en sus porcentajes. Lo que tuvimos desde el año, si mal no recuerdo, 2018, es de un 4,5%. Sobre el monto facturado. Pero Sí. pensemos que las exportaciones se venían cobrando a tipo de cambio oficial y a su vez sobre ese precio de facturación se venía descontando un 4,5%. Es decir, cuando el tipo de cambio no tenía competitividad y a su vez aplicarle un descuento de retenciones, realmente hizo muy complejo o muy mala la ecuación para exportar. Por eso es que desde nuestra Cámara hemos venido insistiendo en que deberían quitarse esas retenciones. Sí. Por estos argumentos, economía regional, valor agregado, no correspondían. Finalmente, a partir del 1 de septiembre de este año se retiraron la ley o el decreto que los originó continúa, solo que se bajaron a cero. Si se bajó la tasa a cero para el caso del vino, para todos los productos de posición arancelaria correspondientes al complejo uva, digamos, el complejo vinos. Fueron del 0%, con lo cual, bueno, eso fue una buena noticia para el sector. Y además hubo, en el caso del tipo de cambio al que se liquidaban las exportaciones, hubo lo que se llamó un programa de incentivo exportador, con el cual, a través de ciertas ecuaciones, de combinación desde dólar de tipo de cambio oficial y dólar MEP, se tuvo un tipo de cambio preferencial para las exportaciones. Bueno, con las nuevas normas o con los nuevos anuncios, los recientes anuncios del gobierno nacional, se aplicó una devaluación acompañado de una retención para todos del 15%, en concepto de derechos de exportación. Ese 15%, el día lunes, desde la Secretaría de Agricultura se informó que iba a ser variable dependiendo de los sectores, y en algunos casos los dejaba en 0, en otros casos los dejaba en 15% y en otros casos en 8%. En el caso de la vitivinicultura, bueno, se aplicó el 8% y estamos en este momento, bueno, argumentando por todas estas razones que recién les comenté, por qué no corresponde y por qué no deberíamos aplicar retenciones a una economía regional que agrega valor y que, bueno, para nosotros ya es superado el tema. O sea, para nosotros corresponde que sean 0, no se deben pagar retenciones, pero bueno, en este nuevo esquema que se acaba de anunciar, hay retenciones diversas dependiendo de los sectores de las economías regionales y que estamos analizando. Claro, y además a partir de esta decisión del Gobierno Nacional hay que decir que termina afectando, bueno, en el caso de Mendoza, a la industria madre, como le decimos, que es el sector vitivinícola, pero hay una cuestión diferencial incluso en otras economías regionales que uno entiende, también irán obviamente a plantear el reclamo, sobre todo porque hablamos de economías que están tratando todo el tiempo de
tener un impulso de volver a crecer, donde además también están estos otros factores que por ahí son los meteorológicos que vienen de castigar de manera muy marcada en este último tiempo y en este último año, podríamos decir, a casi todo el país, ¿no? Sí, los eventos, el cambio climático está haciendo sentir sus efectos y, por ejemplo, en el año 22, una helada que comenzó en la Patagonia terminó en el sur de Brasil, es decir, prácticamente le tocó a todos los productores, la sequía, pasó lo mismo en la Pampa Húmeda, entonces en verdad venimos, el agro o los productos agroindustriales vienen castigados seriamente por distintas razones, entonces estamos en una situación en donde creemos que hoy pedirle más a los sectores que generan los dólares que necesita el país, porque además en general la agroindustria es de balanza comercial positiva. Es decir, exporta más de lo que importa. Hay algunos sectores que exportan mucho, pero importan más. Claro. Entonces, en el caso del sector agroindustrial, exporta, genera dólares positivos para la Argentina que tanto necesita. Entonces, consideramos que tenemos que dejarlos que justamente crezcan, que desarrollen mercados, que agreguen valor a sus productos, que no es lo mismo venderlos en graneles, en commodities, que agregarle valor para insertarse mejor en los mercados, a mercados más estables, no son mercados de oportunidad y que se pueden desarrollar y sostener a lo largo del tiempo. No quería dejar de aprovechar la oportunidad de tenerlo acá con nosotros para preguntarle un poco en este camino que se está haciendo en el mundo, que es ir hacia lo sustentable. ¿Cómo están trabajando desde bodegas de Argentina, aquí con las bodegas, por supuesto, de nuestro país, teniendo ese ejemplo que ya están teniendo algunas bodegas en Europa o en Estados Unidos, donde el camino ya lo vienen recorriendo? ¿Cómo está Argentina en relación a ese tema? Bueno, en el tema sustentabilidad, yo diría que como Cámara hemos sido líderes y comenzamos con estos temas ya hace más de 15 años. Cuando empezamos, nos llegaron estos temas, nosotros formamos parte del Grupo Mundial de Comercio del Vino, que nuclea a todos los países no europeos productores y comercializadores de vinos. Ya empezamos a hablar de estos temas. El mundo empezó a hablar del cambio climático, empezó a hablar, y la sustentabilidad apareció primero como temas prácticamente asociados al medio ambiente. Y luego fuimos evolucionando, el concepto ha ido evolucionando hacia otras cuestiones que tienen que ver con lo social y se han desarrollado hacia otras cuestiones que tienen que ver incluso con la ética en los negocios. En Bodegas de Argentina hoy justamente hemos lanzado la 4ª versión de nuestro protocolo. Ese protocolo lo escribieron entre todas las bodegas. Hicimos ya 3 versiones, ahora como les decía esta es la 4ª. En cada versión hemos ido evolucionando en los temas que abarca. Ya la última versión le hemos aplicado cuestiones que tienen que ver con el género, con los derechos humanos, con el trabajo registrado, con el trabajo infantil, en fin, con toda una serie de cuestiones que le dan mucho valor a la sustentabilidad y a los productos que están certificados con estos conceptos. ¿Y por qué es esto? Los consumidores en el mundo empiezan a interesarse no solamente por lo que consumen desde el punto de vista de la salubridad, sino de todo lo que hay detrás de ese producto. ¿Cómo se hace el camino para que el producto llegue a la mesa? Correcto, o sea, no solamente quieren beneficiar con la adquisición, hay una conciencia responsable en la compra de un producto donde no solamente se interesan por lo saludable, sino por cómo se hizo, quién lo hizo, dónde lo hizo, qué tipo de trabajo, de mano de obra hay detrás de esto, si estamos dañando el medio ambiente con esto, si estamos usando agua, es decir, hay toda una línea de concientización en el consumidor, por lo tanto empiezan a valorar esto de los productos con propósito. Es decir, ya no solamente es el producto en sí mismo, sino todos los propósitos que están detrás de eso, detrás de su producción, detrás de su elaboración. Y por supuesto, desde los vinculados con el medio ambiente, la Unión Europea hoy, por ejemplo, tiene normas que no permite o no compraría aquellos productos que provienen de la deforestación. Claro. Y así, digamos, hay toda una serie de normativas que nos obligan a los productores, a los países productores agroindustriales a realmente conectarnos con estas cuestiones
a trabajar en ellas y a trabajarlas en conjunto con el resto de las empresas, con las instituciones educativas, con los entes de investigación, con las universidades, obviamente los hemos trabajado, con las mismas empresas, con los mismos interesados y con otras asociaciones, con otras instituciones que también, en el caso nuestro trabajamos con ANFOR y que también se ocupa de productos con propósito, donde los derechos humanos y las cuestiones de género se hacen presentes. Y estamos muy felices porque ya tenemos más de 200 locaciones certificadas y estamos creciendo y lo estamos divulgando al mundo, lo estamos dando a conocer. Hay muchos mercados que ya lo reconocen como una certificación de sustentabilidad y la ponen como requisito para ingresar a esos mercados. Sin duda es un muy buen camino el que están haciendo. Milton, muchísimas gracias por venir con nosotros al piso y compartir esta edición de Chat Político. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a disposición para lo que necesiten. Gracias nuevamente. Gracias. Milton Rodolfo Curet, que es director ejecutivo de Bodegas de Argentina, bueno, hablando con nosotros aquí en Chat Político. Con esto nos estamos despidiendo, les agradecemos a ustedes haber estado ahí del otro lado y será hasta el próximo encuentro en Chat Político. Muchas gracias.